Tengo el honor de presentar al conferencista del día de hoy, el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, quien es consejero del INE. Y voy a leer un breve currículum vitae. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó sus estudios de 1974 a 1978. Obtuvo la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford en el 86. En el Instituto Federal Electoral fue titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 1996 al 2003. Y posteriormente fue electo como consejero electoral para el periodo 2003-2010. Dentro de su vocación académica ha sido docente en diversas asignaturas de varias instituciones educativas del país, como lo son Política Mexicana Contemporánea, en la licenciatura impartida por él en el INTAM, profesor en la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos en la Flaxo, así como varios cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UAM Azcapotzalco. De igual forma ha sido coordinador académico en la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Flaxo, de 1991 a 1996, también en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de San Diego, de 1989 a 1990, de 2011 al 2014 colaboró en el programa de estudios interdisciplinarios en el Colegio de México. Cuenta con diversas publicaciones en más de 50 artículos, libros y revistas especializadas desde 1983 a la fecha, entre las que destacan su participación como autor de los libros publicados por la Flaxo: La voz de los votos, un análisis crítico de las elecciones de 1994, y las elecciones de Salinas, un balance crítico a 1991, así como Elecciones a debate 1988, las actas perdidas, de la editorial Diana. Cabe destacar que también ha participado en programas de radio del Grupo Radio Fórmula y es socio fundador de Merlin Consultores SC. Y bueno, hoy nos va a dar la conferencia titulada El papel del INE en la construcción de una cultura democrática y su impacto en la opinión pública. Sin más, cedo la palabra al maestro Arturo Sánchez. Muchas gracias. Pues bien, es en efecto para mí muy interesante poder platicar con, sobre todo, jóvenes interesados en la opinión pública y en los estudios de la opinión pública, porque es evidente dos cosas. Yo ahí quisiera empezar a plantear la problemática a la que nos enfrentamos, la problemática de Wayport, la problemática de los estudiantes de opinión pública, los estudiantes de la política en México, en América Latina en general. Y hay dos datos que son interesantes. A decir de los periódicos, a decir de los opinadores, no de los analistas necesariamente, a decir de los opinadores, algo pasa en las encuestas que no están dándonos los resultados que esperamos. O que cuando llega el resultado final no tiene que ver con lo que las encuestas habían dicho. Es un problema. Por un momento pensé, es un problema de México. Algo le pasa a nuestros amigos encuestadores que está pasando algún problema metodológico, pero resulta que no, es un problema en todo el mundo. ¿Sí? Nadie predijo que iba a pasar lo que pasó en Colombia o lo que iba a pasar en el Brexit, y había encuestas. Y segundo fenómeno, que también es una realidad, y toda mi plática del día de hoy va a tratar de vincular los dos problemas. También es cierto que algo no le está yendo bien a la democracia en el mundo. Sigue siendo válido que es el más malo de los sistemas políticos posibles, pero es el mejor que tenemos. Y en eso hay una situación interesante, hay un desprestigio de la democracia, y por otro lado, quienes quieren investigar qué le pasa a la democracia a través de estudios de opinión pública se encuentran con que no dan en
¿qué pasa? Déjenme tratar de ensayar con ustedes el día de hoy algún tipo de reflexión, al menos para plantear los problemas que nos permitan tratar de profundizar en el análisis de esta situación. Pasemos a la siguiente, por favor. A ver, básicamente, uno, hay estudios académicos que cuestionan el desempeño de la democracia en esta tercera ola que nos anunciaba Huntington, estudios como Democracy in Decline, que sí nos llaman la atención de que la democracia finalmente, después de esta ola democratizadora en América Latina, después de esta ola en donde Europa del Este se democratizó y demás, algo pasa con la democracia que no está resolviendo los problemas que se suponía que tenía que resolver. Segundo, los gobiernos que surgen de la democracia pues están en la baja, van en una desaprobación creciente. Tenemos un proceso democrático para elegir a los gobiernos, y empiezan a gobernar quienes nosotros queremos que nos gobiernen, y resulta que al rato ya no nos convence. 3. Además de todo, las instituciones de la democracia, los partidos políticos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las asambleas en general, las autoridades electorales, los tribunales electorales, tampoco generan mucha confianza. Después de, en el caso de México, la época gloriosa de Goldenberg, resulta que el IFE dejó de ser aquello que se suponía que era, y ahora el INE tiene también sus retos para ganarse la confianza de la ciudadanía. Y sin embargo, paradójicamente, tenemos una mayor participación de la ciudadanía. Los números de participación electoral van creciendo, poco a poco. No es que la gente no quiera estar, está ahí. Van y votan. Y además, tenemos ciudadanos que exigen mucho más el cumplimiento de sus derechos. Y tenemos sobre la mesa una gran cantidad de temas que pelean por la defensa de los derechos humanos, la defensa del ciudadano, ahora en la Ciudad de México, la defensa del derecho a la ciudad a participar, a pesar de que hay una gran desconfianza entre las personas. Eso es lo que nos dicen los estudios. Aquí afuera hay un módulo del INE en donde estamos promocionando el informe país, ¿sí? Y si en el informe país revisamos qué opina el ciudadano de su prójimo, en el sentido más literal, de su vecino, de la gente con la que convive, la desconfianza interpersonal ha crecido, ¿sí? Pero al mismo tiempo todo el mundo tenemos más información, todo el mundo interactuamos de una manera más interesante, las redes sociales están a luz. Déjenme contarles una anécdota. Hoy cumple 40 años de haber fallecido mi padre, y anoche se me ocurrió poner en una nota que pues hoy cumplía mi padre 40 años de haber muerto, y puse una reflexión. Bueno, durante la noche cayeron una gran cantidad de comentarios, de amigos, de gente que no me conoce, de gente que sabe que soy consejero, una gran cantidad. Yo pensé, pues que mis cuates me iban a saludar y me iban a decir, estamos contigo, Arturo. No, bueno, pero es que durante la noche la gente se mueve, se comunica, actúa y demás. Para un comentario de alguien, yo pensé, pues es que es, como soy consejero electoral, seguramente gente que ni me sigue, y estamos comunicándonos. A pesar de que no nos tenemos confianza entre las personas, nos comunicamos. Gran sorpresa, y además pues para bien, ¿no? Sin embargo, cuando institucionalizamos esta relación y la hacemos política, desconfiamos de las autoridades, ya no nos comunicamos. Además de todo lo que tiene que ver con política, partidos políticos, el INE, autoridades, los gobernantes y demás, nos generan también algún tipo de distancia, incluso las leyes.
incluso las leyes, no confiamos en que la ley realmente busque lo que se supone que debe de buscar. Y obviamente esto genera polarizaciones. Esto genera que opinemos de manera sí o no. Y los referéndums, por ejemplo, que nos preguntan, ¿vas por aquí o vas por acá?, nos facilitan la tarea, ¿sí? Nos polarizan. ¿Quieres el acuerdo de paz en Colombia? ¿Sí o no? Y gana el no. ¿Quieres salir de la Unión Europea, a los ingleses? ¿Sí o no? No. Y polarizamos a la sociedad, ¿sí? Más allá de lo que merecería este tipo de decisiones, que es una reflexión más profunda. En consecuencia, tenemos un problema con la democracia. Tenemos todos los instrumentos, yo diría, ya sabemos contar bien los votos, ya sabemos ir a votar, incluso sabemos que votar significa algo, pero la democracia nos está generando resultados no previstos. Y como lo diría mi amigo y colega, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, los ciudadanos estamos votando más que por los grandes proyectos nacionales, por lo que más me afecta directamente a mí en mi circunstancia. Y esto es un problema de la democracia. Este es un problema interesante. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo miramos desde el INE? ¿Qué es lo que estamos viendo en el INE en esta problemática? Si pasamos a la siguiente, por favor. Yo creo que a nivel internacional hay ejemplos muy claros de los retos que actualmente enfrentan las democracias en el mundo. El Brexit el 23 de junio de este año nos da una sorpresa a todos. Se suponía que iba a ganar el sí, el nos quedamos. Pero al analizar quiénes y cómo votaron, nos damos cuenta que los jóvenes participaron poco, y precisamente porque son más, se extrañó su participación, porque seguramente los jóvenes que buscan alternativas en la Gran Bretaña, de un mundo abierto, de poder estudiar en cualquier lugar, de poder trabajar en cualquier lugar, habrían votado que sí. Es más, en donde votaron los jóvenes, votaron porque sí, nos quedamos, pero no participaron. Y no quiere decir que los jóvenes no participen en política. Quiere decir que en esta forma de participación electoral, de ir y depositar el voto, eso como que no les llama mucho. No sea participar en una marcha, porque ahí están, y hacer una manifestación importante, y hacer una exposición, o en las redes sociales, ¿no? Sí, los jóvenes participan en política, pero en esta forma institucional de política no estuvieron. Y los jóvenes que tenemos entre 50 y 60 años, votamos por el no. ¿Por qué votamos por el no? ¿O por qué en Inglaterra votaron por el no? Porque ¿qué beneficio le da a un joven de 60 años inglés estar en la Unión Europea? Ha sido al contrario, le ha afectado a los jóvenes bien, pero a los grandes, ¿sí? Entonces, qué curioso, tenemos un mecanismo democrático y depende de la forma de participación como se ofrecen los resultados. O tenemos el intento de golpe de Estado en Turquía, o tenemos la discusión de las políticas migratorias en la Unión Europea, o tenemos la bronca de los refugiados de Siria, ¿sí? ¿Cómo decidir democráticamente qué hacer ante estas situaciones cuando tenemos diferentes formas de participación? ¿La democracia con un voto nos resuelve el problema? ¿O simple y sencillamente nos dice por aquí o por acá? Y eso no me permite una reflexión más profunda. Pero si nos vamos a América Latina, yo creo que hay otros problemas que tenemos que considerar. Porque si hablamos de las democracias desarrolladas, hace ya mucho tiempo que el voto es válido en ellas. En cambio, en América Latina estamos todavía acabando de descubrir muchas formas de ejercicio de la democracia que nos plantean retos importantes. Y de modo, tenemos que recurrir al Latinobarómetro, que
es un termómetro muy importante que nos ayuda a tener un panorama más o menos interesante en 18 países de América Latina desde 1995 y que nos permite, después de 21 años de mediciones, evaluar qué es lo que nos está pasando. ¿Cuál es la percepción del funcionamiento de la democracia en nuestra región? Déjenme compartir con ustedes algunos ejemplos para ver qué es lo que le está pasando a nuestra democracia. Siguiente, por favor. Esta es la lista de elecciones que tuvimos en América Latina en el año pasado y en este. ¿Sí? México, 2015, elecciones para la Cámara de Diputados, ¿sí? Con una elección participan 9 partidos políticos, participaron 10 partidos políticos y ninguno obtuvo el 30% de la votación. Los que ganaron, ganaron, pero ninguno obtuvo el 30% de la votación. O sea, quiere decir que los mexicanos vemos como el voto pues no está decidido por una opción. Ninguno tiene el 30%. Quiere decir que se pulverizó el voto entre diferentes opciones, que ya no hay una clara diferencia entre la vieja estructura PRI, PAN o PRD, sino que se pulveriza el voto, mantienen el registro 9 partidos políticos y nadie tiene una mayoría clara para ejercer un mando. Pongamos que hubiera sido una elección para presidente de la República. El presidente de la República electo en una elección como estas habría llegado con el 28% de la votación y habría sido presidente de la República. ¿Eso es lo que queremos de nuestras democracias? ¿Dónde está el problema a la hora de enfrentar estas realidades? Fíjense ustedes, Guatemala, Argentina y Perú tuvieron que ir a segunda vuelta. ¿Quiere decir que les pasó algo similar? Quien ganó en la primera vuelta no tuvo el 50% más uno de los votos. Quiere decir que las sociedades no están claramente definidas a la hora de emitir su voto. Y claro, en esos países que tienen la segunda vuelta, lo resuelven haciendo otra elección, quitando a los chiquitos y dejando a los dos grandotes. Y entonces a fuerza hay un ganador. Yo creo que es una forma medio artificiosa de construir mayorías. Pero fíjense, Guatemala, Argentina y Perú en segundas vueltas. Venezuela hace sus elecciones legislativas, Bolivia hace un referéndum curioso. Bolivia, un presidente prestigiado con apoyo local, y va a un referéndum para preguntarle a su gente, ya que yo soy tan popular, ya que soy tan fuerte y demás, ¿quieren que me vuelva a reelegir? Y la gente le dice, no. ¿En dónde están las motivaciones del elector a la hora de, en elecciones como estas, tomar sus decisiones? O lo que pasó en Colombia con el plebiscito del 2 de octubre pasado. ¿Sí? Digo, yo no creo que los colombianos quieran la guerra. Yo no creo que el voto y la mayoría del no haya sido por mantener un conflicto con las FARC. No es sensato pensar eso. Pero entonces, ¿en dónde está el problema y por qué ganó el no? Y además, ganó pero por muy poquitito. ¿En dónde están ese tipo de decisiones? ¿Qué nos preguntaríamos? Y empiezo a provocar, sobre todo a los estudiantes que están metidos en cuestiones de opinión pública. ¿Cómo medir este tipo de cosas? ¿Cómo hacer una encuesta que nos anuncie o que nos avise de este tipo de fenómenos? ¿En dónde está la pregunta que le tengo que hacer al elector que me ayude a desentrañar qué es lo que está pasando con nuestras sociedades y que genera este tipo de resultados tan curiosos, para decir lo menos? Siguiente, por favor. Lo que sí sabemos, según el Latinobarómetro, es que seguimos creyendo que el voto sirve para elegir. Sí. O sea, sí nos compramos como sociedades que votar implica tomar una decisión. Y sí, sirve para elegir. Y sigue siendo la forma primordial de participación
en las democracias. Eso no queda la menor duda. Aprendimos a votar, nos creemos el voto. Los mexicanos que tantos años votábamos sabiendo ya quién iba a ganar. Les decía yo a mis alumnos en el ITAM la semana pasada que no se alcanzan a dar cuenta del gran cambio. La primera vez que yo voté, ya sabía quién iba a ganar. En México ganaba el PRI. No había forma de que ganara otro. En los 70s, en los 80s, ya sabíamos que, y sin embargo íbamos a votar. Y hoy vamos a votar con la conciencia de que cualquiera puede ganar. Andrés Manuel estuvo a punto de ganar en el 2006. Vicente Fox ganó en el 2000. En el 6 gana Calderón. De repente el PRI gana otra vez en el 12. Y ahora el voto sí parece que tiene un sentido mucho más profundo. Pero venimos de una tradición en donde votar no tenía ningún sentido, ya sabíamos quién iba a ganar. Aprendimos en América Latina a que votar vale la pena y que participar vale la pena. En las elecciones de este año en América Latina, fíjense ustedes, hubo 3 alternancias: Guatemala, Argentina y Perú. Cambiaron de partido. ¿Sí? Hubo una reelección en República Dominicana. Y como les comentaba, en Bolivia perdió el referéndum el popular presidente porque ya no le permitieron volverse a reelegir. ¿Cómo pensamos nuestro voto? ¿Cómo pensamos nuestra participación? Me da la impresión de que cada vez es más impredecible y que a la hora de votar hay una gran cantidad de factores que influyen en el elector que ya no es tan fácil predecir. Y sobre todo, si nosotros insistimos yendo a los electores, haciendo una muestra muy buena estadística y yendo a los lugares específicos con ciudadanos de todos tipos, edades, y les preguntamos lo mismo: ¿cuál es tu preferencia electoral en la próxima elección? Nos van a contestar y puede que nos volvamos a equivocar. ¿Qué es lo que está influyendo en la voluntad del ciudadano a la hora de justamente emitir su voto? Porque de lo que sí sabemos es que hay mucha volatilidad en el voto. El ciudadano ya puede cambiar su intención de voto mucho más frecuentemente de lo que antes las grandes ideologías nos decían. Fíjense ustedes en México, ¿qué le preguntarían ustedes hace 10 años a un ciudadano que se dice de izquierda? ¿Por quién vas a votar? Pues parece que la respuesta automática era por el PRD, ¿no? Era lo más natural. Si le preguntas hoy, ¿cómo distinguimos la izquierda entre Andrés Manuel, Morena, el PRD, incluso un partido como el Partido del Trabajo, que logró mantener su registro, con poquitos votos, pero logró mantener su registro, o como un partido como Movimiento Ciudadano, que ganó espacios importantes con candidaturas independientes? Entonces ya parece que la izquierda ya no tiene un referente claro que nos permita identificar al ciudadano o que nos pueda apuntar hacia quién votar. Y luego, si pensamos en la derecha, ¿sí? ¿Quién impulsó el libre comercio? ¿Quién reforzó el liberalismo? ¿Quién hizo todas las políticas para el modelo económico que hoy tenemos? Si pensamos en que debiera haber sido la derecha, tendríamos que concluir que habría sido el PAN, y sin embargo no. Fueron los gobiernos priistas, y el PAN va junto, pero es lo mismo PRI que PAN. Entonces, las grandes ideologías que antes nos permitían definir claramente por dónde, están confusas el día de hoy. Y hay motivaciones distintas en el elector a la hora de emitir su voto. Y en consecuencia, pues no sabemos. No sabemos. Y nuestro reto es qué hacer al respecto. Siguiente, por favor. Entonces, si el voto sigue siendo la principal voz ciudadana en la democracia, ¿cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando? Daniel Sobato, que ustedes lo conocen,
han hecho varios estudios para medir la calidad de las democracias, porque ahí es en donde radica uno de los problemas. ¿Cómo medimos la calidad de las democracias? Hace algunos años era muy fácil. Se ponen bien las casillas, hay elecciones periódicas, se cuentan bien los votos, hay toda esa parte procedimental, ¿sí? Creo que en la región latinoamericana la resolvimos. Ya ahorita nadie duda de que el día que se convocan las elecciones va a haber elecciones, que va a haber casillas, que la credencial funciona, para votar con fotografía funciona. Esa parte de los procedimientos que antes era la duda, antes creíamos que ahí estaba el fraude, sí, el padrón electoral está amañado, entonces no creo en él. Hoy ya no. Oye, pero los funcionarios de casilla van a hacer trampa en la casilla. Hoy ya vemos que es muy difícil. Nos hemos hecho tan complicada la democracia que justamente está vacunada contra ese tipo de cosas. Y es muy complicado. Tenemos representantes de partidos de todos lados, incluso los partidos prácticamente manejan el padrón electoral, justamente para que esa parte procedimental esté resuelta. Y por algunos años nos creímos que como habíamos resuelto la parte de los procedimientos, la calidad de la democracia había ya subido. Pero resulta que ahora tenemos otro tipo de problemas que nos vuelven a hacer reflexionar sobre la calidad de la democracia. Por eso Daniel Sobato y Molino tienen que volver a estudiar la calidad de la democracia, ya no desde el punto de vista procedimental, sino de sus instituciones, sus alcances, sus resultados y la credibilidad de la propia gente en la democracia. ¿A qué nos enfrentamos hoy? Debilidad de las instituciones democráticas y la crisis de representación. Ya no creemos que los partidos nos representan y en consecuencia le damos la vuelta a candidatos independientes. ¿También? También. Hay que verlos gobernar sin partido y a ver si realmente el candidato independiente resuelve mis problemas. Y si no, ¿con qué nos quedamos? ¿En dónde está la búsqueda de una buena representatividad? Segundo, yo siempre le digo a mis alumnos del ITAM que siempre tenemos un pequeño enanito autoritario dentro de nosotros. Sigue prevaleciendo un fuerte presidencialismo. Sí, es una realidad. Parece que nos quedamos acostumbrados a que el presidente de lo que sea es el jefe y es el que manda. Le preguntaba yo a mis alumnos el otro día, oye, ¿quién hizo la reforma electoral del 2014? Perdón, del 2007. Y automáticamente me contestaron, Calderón. ¿Que no fue el Congreso? Ah, bueno, sí, pero en la época de Calderón. Sí. Y no nos acostumbramos a pensar que el Congreso ahora es plural, que ya lo que dice el presidente no necesariamente se obedece, que las fuerzas que más pesan dentro del Congreso toman decisiones independientemente de lo que quiera el presidente de la República, y seguimos creyendo que hay un presidencialismo galopante. En muchos lugares sí, pero a nivel nacional eso ya no ocurre. Tercero, corrupción. Si hay algo que nos empieza a preocupar, nos ha preocupado mucho tiempo como mexicanos, pero que ahora sí afecta la credibilidad de la democracia, es la corrupción y la opacidad. Fíjense qué curioso, en los 16 años que va del siglo XXI, hemos trabajado de una manera muy fuerte para combatir la corrupción y para ampliar la transparencia. Y sin embargo, hoy, en el 16, siguen siendo dos de los temas más mencionados como los problemas de nuestra democracia. Algo no estamos haciendo bien, ahora sí desde el punto de vista del gobierno. Sumemos ahora otros tres problemas más complejos. La inseguridad. ¿Sí? La inseguridad nos pega como instituciones. Sobre todo cuando descubrimos que hay autoridades involucradas o cómplices de fenómenos de inseguridad, de corrupción o de delincuencia organizada. Adicionalmente, otro tipo de ataques, la libertad de expresión, por ejemplo. Ahora resulta que una persona, Andrés Manuel, pone un recurso en contra del
¿cómo se llama este periódico? El Wall Street Journal, ¿sí? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué? ¿Vamos a cuestionar a la prensa? ¿Vamos a limitar que se escriba y se diga lo que la prensa quiera? ¿En dónde entonces va a estar el debate? Que nuestros gobernantes resuelvan o no los problemas económicos es otra cosa, pero parece que vamos de la mano. Mientras menos progresa nuestra sociedad y se desarrolla, ya no creemos en el gobierno que está presente gobernándonos, y esto es un conflicto importante. Siguiente, por favor. Nos la brincamos, igual que la siguiente, también nos la brincamos, igual que la siguiente, también nos la brincamos, y llegamos a la aprobación de gobierno. ¿Qué es esto? En efecto, fíjense ustedes, ¿qué sociedades están más satisfechas con el gobierno que tienen hoy? ¿Sí? República Dominicana, 76%. Nicaragua, 69%. Guatemala, 56%. México, 25%. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Todos son democráticos, ¿eh? Digo, más o menos. Digo, en Venezuela hay elecciones. ¿Sí? Puede que no nos guste el contexto y demás, pero en todos hay elecciones. ¿Sí? Y en México, nuestro gobierno tiene apenas una aprobación de 25% en términos generales comparado por Latinoamérica en general en promedio tiene 38%. Ahí estamos. ¿Sí? Pero esto nos habla de el tipo de resultados que nos está dando el gobierno emanado de nuestros sistemas democráticos. Siguiente, por favor, nos la brincamos. La siguiente. Esto nos habla justamente de lo que estábamos diciendo. Mientras más crecimiento económico hay, que es la parte azul, menos insatisfacción hay. ¿Sí? Obviamente Venezuela es la primera, no la de allá, sino la primera, la más alta, en rojo, pues tiene un déficit económico muy grande y hay una mucho mayor insatisfacción con la democracia. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el problema es cuando los jóvenes se plantean cómo hacer mediciones en nuestros países de las preferencias electorales. ¿Cómo saber cómo se va a comportar el elector ante esta variedad de situaciones? Lo primero que se me ocurre es que no parece haber una metodología similar en toda la región. Si aplicamos la misma metodología ante estas diferencias, pues vamos a tener resultados muy extraños. ¿Cómo hacer este tipo de medición? Porque fíjense ustedes en esta gráfica, se le pregunta, ya después de todo lo político y todo esto, se le pregunta a los ciudadanos, bueno, ¿y usted está satisfecho con su vida? ¿Le pasa bien? ¿Vive tranquilo? ¿Está en paz y todo eso? Y miren, vamos para arriba. No estamos de acuerdo con la democracia, no estamos de acuerdo con nuestro gobierno, desaprobamos todo eso, pero yo no la paso mal. Como que, fíjense, México en la media 74%. ¿Cómo entonces investigar las preferencias políticas de los ciudadanos en contextos como estos? Se vuelve un reto para todos los que quieren en algún momento dedicarse a hacer encuestas, ¿no? ¿Cuál es la muestra que tengo que sacar? ¿Cuál es el tipo de preguntas que tengo que hacer? ¿Cuál es la forma como debemos enfrentar el conflicto en cada lugar, con qué variables y demás? Esta es un poco la problemática que estamos enfrentando. Déjenme en la siguiente avanzar hacia una problematización ya más específica sobre México. ¿Sí? Entonces parto de la premisa que los retos para resolver los problemas más inmediatos de la ciudadanía son económicos y son de seguridad. Sí, la gente va a votar por el partido que sea, siempre y cuando me ayude en la economía y me dé seguridad. Sí. Punto. Eso se vuelve
una cuestión peligrosa, Recordemos que Hitler llegó a meter orden en Alemania y ganó democráticamente en 1933. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ofrecía lo que no le ofrecían otros gobernantes: orden, disciplina, dirección. Entonces, esta es una realidad muy clara y es un problema de nuestras democracias, ¿sí? Problema de representatividad, ¿sí? ¿Cómo acortar entonces la distancia entre un candidato que me está prometiendo ir para adelante, ver un México con determinadas perspectivas, una inversión gradual en la educación, en bla, 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 bla? ¿Cómo votar por él si el gobernante de su partido declaró una guerra que generó una quién sabe cuánta cantidad de muertos? ¿Sí me explicó? ¿Cómo prefigurar un voto que busque construir para adelante cuando tengo una realidad cercana que me duele? ¿Voto por el mismo partido? Sí. O, por ejemplo, ante los errores cometidos recientemente a la luz de los opinadores, la traída de Trump, la imagen presidencial, los errores cometidos, bla, bla, bla. Ahorita, si yo le pregunto a muchos mexicanos, ¿votarías otra vez por Peña Nieto?, van a decir que no. Sería lo más lógico posible, ¿sí? Pero ya en la soledad de la mampara electoral, a la hora de votar, tengo de cualquier manera a mis amigos priistas y demás, y el nuevo candidato. Igual sí. ¿Cómo medimos eso? ¿Qué estudio de opinión puedo hacer que me dé claridad sobre eso? O el PAN, ¿se debe creer que en el 2015, más bien en el 2016, ganó las elecciones? ¿Ganó el PAN o ganó el voto en contra del PRI? Sí. Podemos pelearnos y hacer un análisis y aquí, pero la pregunta para ustedes, muchachos, es ¿cómo lo mido? ¿Qué tipo de estudio de opinión hago que me permita llegar a una conclusión que me dé certeza? Ese es el tipo de reto que nos enfrentamos en esta democracia, en ese tipo de democracias. La ciudadanía está votando por lo que quiere construir para adelante como un Estado mexicano sólido, o está votando en contra de lo que ya no quiere ver. Y ese voto es válido en términos de quién va a gobernar, sí, pero nos dice cuál es la dinámica que quiere la sociedad mexicana. A mí me parece que ahí están muchos de los temas que nos generan una problemática muy clara. Fíjense ustedes, precisamente porque está pasando esto en nuestras democracias, hemos intentado una cantidad de soluciones que tratan de encontrar una salida alternativa. Número 1, referéndums. Número 2, plebiscitos. Número 3, candidaturas independientes. Número 4, consultas populares. Número 5, como propone la Constitución de la Ciudad de México, revocación de mandato. En estas condiciones, imagínense ustedes a cualquier gobernante, a cualquier gobernador, presidente municipal, que ustedes quieran, que a la mitad de su gobierno se permita consultarle a la población si el señor debe mantenerse en el poder o lo ha hecho tan mal que se tiene que ir. ¿Alguien me diría cómo naturalmente votaría la sociedad? La experiencia en Perú, donde esto sí existe, es que se van, nadie aprueba al gobierno. Un profesor mío en Oxford me decía, los gobiernos muy difícilmente tienen éxito. ¿Sí? Y si le preguntas a la sociedad al año y medio de gobierno, oye, ¿qué opinas del presidente municipal? ¿Que se quiere o que se vaya? ¿Quién te va a decir que se vaya? ¿Sí? Entonces hazte otra elección y nombra a otra gente y vuelves a preguntar y vuelve a ocurrir lo mismo.
¿La revocación del mandato por sí misma resuelve problemas de la democracia? ¿Resuelve problemas de representación? ¿O los referéndums o los plebiscitos los resolvió Colombia? ¿Los resolvió el Brexit? ¿La gente vota con una mirada a futuro? ¿O qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo entonces fortalecer? Fíjense ustedes, Tlaxcala, tuvimos elecciones el 5 de junio pasado, ¿no? En 6 comunidades empataron, al grado de que vamos a tener que volver a hacer la elección en 6 comunidades. ¿Qué nos anuncia esto? Pues la gente está votando de una manera muy polarizada. Las elecciones son cada vez más cerradas. Hay menos decisión clara de por dónde resolver los problemas. Y en este marco, vuelvo a preguntar, ¿qué encuesta es la que me va a mí a resolver los problemas? Ante el comportamiento del elector, ¿cómo medir? ¿Qué papel deben tener las encuestas? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Siguiente, por favor. Hicimos un estudio, el informe País, que está a su disposición aquí en el módulo del INE. ¿Y qué nos dijo? La democracia en México tiene problemas serios. La insatisfacción se muestra en acciones en contra del gobierno, en contra de las instituciones, en contra de los liderazgos. Y sin embargo, hay participación. Y sin embargo, seguimos creyendo que tenemos que avanzar hacia la democracia. Este es, colegas, el tipo de reto que nos enfrentamos en un México que lucha por seguir adelante en su fortalecimiento democrático y al mismo tiempo vive problemas que a veces quisiéramos pensar que son solamente de México, y no. Lo que he querido mostrar son problemas de al menos la región latinoamericana, incluso algunos compartidos con democracias muy avanzadas. O díganme ustedes si no, empieza a haber una crisis importante de representatividad en el Partido Republicano en los Estados Unidos.